Hola, amiguitos. Estoy haciendo este vídeo en mi canal principal y no en el de juegos, principalmente porque si lo hago en mi canal de juegos no llegará al público que necesito que llegue, que es precisamente el que no juega a juegos. Así que vamos allá. Los videojuegos te hacen violento. Una afirmación que se ha hecho durante tantísimo tiempo que mucha gente, especialmente los que nunca han jugado a videojuegos, realmente se lo creen. Por eso, para empezar con este vídeo, os voy a contar mi historia personal. Sentíos libres en los comentarios para contar vuestra historia también y poneos cómodos, porque pretendo hacer este vídeo para que seáis capaces de poderlo enseñar a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros amigos o a quien sea que os haya dicho la famosa frasecita de los videojuegos te hacen violento. Yo empecé a jugar juegos a los 3 años. Mi primer juego fue el Rayman, que era un muñeco que las extremidades no estaban unidas a su cuerpo por nada, las tenía flotando en el aire. Muchos lo conoceréis, es un juego de plataformas mítico. Y recuerdo que por aquel entonces, hasta los 6 años, los padres de mis compañeros se escandalizaban cuando sabían que yo jugaba a videojuegos. Por aquella época ya habían varios casos de psicópatas que se cargaban a su familia y luego la prensa culpaba a los videojuegos por ello. Y como eran fans de Final Fantasy y otros juegos del estilo, pues nada, todo el mundo ya buscó la forma de culparlo a los videojuegos. Me acuerdo una vez que fui a la casa de un compañero del cole y cuando le pregunté que a qué juegos jugaba, me enseñó el típico de colorea esta hormiga, ¿vale? Y con varios colores básicos coloreaba zonas en blanco del dibujo. Súper divertido. Yo, como mi padre me había regalado un ordenador desde que tenía 3 años, pues tenía los juegos que yo quería y no entendía esa tontería de los demás padres por prohibir a sus hijos jugar a esos juegos. De hecho, recuerdo que el juego más violento que jugué por aquella época era el Quake original del 96, un mítico en los shooters, y tan violento era ese juego que recuerdo que lo jugaba con mi padre y recuerdo que me lo pasaba muy bien. Yo ponía las manos en el teclado y él disparaba con el ratón y la verdad es que no sé cómo jugaba conmigo porque tenía que ser un mancazo terrible, pero me lo pasaba bien. Recuerdo que en aquella época ya se creó polémica al respecto porque el juego mostraba mucha sangre. Pasaron los años y todo siguió siendo más o menos lo mismo. Más adelante, cuando ya estaba en secundaria y varios compañeros de mi clase se enteró de que yo jugaba juegos de rol, pues una niña bastante repelente de mi clase se dedicó a decirle a todo el mundo que yo era un psicópata porque jugaba a juegos de rol. En aquella época estábamos muy cerca de un caso que se llamó El asesino de la katana, que era básicamente un psicópata que mató a su padre, a su madre y a su hermana con una katana porque era seguidor del Final Fantasy 8. Y toda la prensa se había dedicado a decir que todo estaba relacionado con eso y que su parecido era espeluznante. Y bueno, todo el mundo empezó a relacionar juegos con asesinos psicópatas. Y sinceramente no la culpo. La verdad, no la culpo porque no era más que una niñata ignorante, influenciable y que sobre todo no tenía opinión propia. Por eso se dedicó a propagar rumores sobre mí, porque no tenía ni idea de en qué consistían los juegos a los que yo jugaba. Era una completa ignorante y se dedicó a decir todo eso simplemente por miedo. Cualquier persona mínimamente inteligente es capaz de ver por qué hizo eso esa niña. Hablaba desde el miedo. Años después, recuerdo que estaba jugando a la Play a uno de los juegos de Dragon Ball y mi padrastro se puso delante a discutir conmigo y a gritar que esos juegos solo normalizaban la violencia y cosas así. Y total, que me terminó apagando la consola y me medio intentó prohibir que siguiera jugando. En fin, ¿os suena esta historia? Probablemente si sois jugadores de cualquier tipo de juego, lo habéis sido durante vuestra infancia, seguramente que os ha pasado más de una vez. Cosas así, similares, peores o más leves. Pero si no lo sois, y de hecho opináis que realmente los videojuegos te hacen violento, este vídeo y lo que voy a hacer a partir de ahora es para ti. Y os tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué piensas que los videojuegos hacen a la gente violenta? Concretamente los videojuegos. Para empezar, hablemos del típico caso de psicópatas que salen en la tele, que matan a su familia, amigos o novia, y las noticias culpan a el asesino de que ha sido así porque jugaba a videojuegos. Te tiene que quedar muy claro el hecho de que un asesino, un psicópata, ya era un psicópata antes de empezar a jugar a videojuegos. Y de hecho la proporción de asesinos que juega a videojuegos es realmente pequeña. Y con esto me refiero a que la mayoría de asesinos no son frikis. Culpar a los videojuegos de que eso te hace ser un asesino es como si varios asesinos resulta que les gusta jugar al golf
y decir que el golf te hace violento o un asesino. Es una estupidez decirlo, ¿verdad? Es una completa gilipollez porque no tiene que ver una cosa con la otra. Pero es posible que en tu cabeza estés creando ya tu excusa de, bueno, pero es que en el golf no existen actividades violentas. Bien, para empezar, no todos los videojuegos son violentos. Y los que son violentos en sí, la gran mayoría no son muy explícitos. Voy a citar a uno de los juegos más violentos y explícitos para su época y con el que hubo una polémica terrible en su día, y es el que muchos conoceréis, GTA San Andreas. Incluso si no habéis jugado, os tiene que sonar el nombre de algo. En el momento en el que salió, todo el mundo hablaba de ese juego, todo el mundo estaba criticando a este juego, diciendo que era lo más violento que había habido nunca. Y de hecho recuerdo al payaso de mi profesor de matemáticas en medio de una clase diciendo que habría que meter una hostia a todos los padres que comprasen ese juego a sus hijos. Y eso en medio de una clase de matemáticas, imponiendo sus ideologías y sus opiniones basadas en la ignorancia y el desconocimiento a un montón de críos que también eran ignorantes, que no estaban formados como persona ni tenían siquiera una opinión propia. Y sinceramente, a día de hoy pienso que ojalá hubiese estado ahí con unos cuantos años más para decirle 4 cosas a ese profesor. Porque si este profesor, en vez de haber sido como la niña repelente, ignorante e influenciable, entonces podría haberse molestado un momento en informarse en qué se basaba realmente el GTA San Andreas. Y es que por muchas críticas que tuviera ese juego, por muchos países en el que lo censurasen, o muchos colectivos de padres y lo que sea que pidieran su cierre inmediato, no se molestaron ninguno de ellos en ver qué era realmente ese puto juego. Ese juego no hablaba en ningún momento de que ser un delincuente era algo bueno, no te daba puntos por matar a gente o por atropellarla, y ese juego desde luego no te incentivaba a vender drogas o matar policías. Ese juego, ¿vale? Toda la historia de ese juego cuenta una historia en la que las drogas y el dinero ponían a unos en contra de otros. Hermanos traicionándose. Amigos de toda la vida matándose los unos a los otros. Personas traicionando y matando a su propia familia con fines avariciosos. Gente muriendo por culpa de bandas callejeras y cayendo en la miseria, el crimen y la muerte por culpa de las drogas. Cualquier persona que se hubiera molestado lo más mínimo en mirar ese juego, estaría viendo que lo que contaba no era más que una crítica de la realidad. Y no había nada de bueno en ninguna parte de la historia que contaba. Todo era despropósito uno tras otro. Pero claro, en ese momento para todo el mundo era mucho más fácil criticarlo e intentar prohibirlo en todos lados. ¿Y prohibirlo por qué? Porque representan la realidad sin tapujos. Sí, la realidad. Porque la historia que se representa en el GTA San Andreas ocurre de forma similar todos los días alrededor del mundo en muchísimas zonas. ¿Deberían prohibirlo por mostrar una historia terrible y totalmente cruda? Claro, tal vez para ellos hubiera sido preferible, no sé, que hicieran un pinta y colorea, ¿no? Y que todos los niños se taparan los ojos por el resto de su vida y se pensaran que el mundo es de colorines y no hay nada cruel ni malo en él. Eso hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Definitivamente. Y si a pesar de decirte esto, aún así sigues pensando que realmente los videojuegos te hacen violento, porque la violencia que se representa dentro de los juegos es demasiado fuerte, párate un momento a pensar. ¿Crees que solo hay violencia en los videojuegos? La verdadera violencia, los verdaderos asesinatos, no se representan dentro de una pantalla matando con un arma en 3D a una figura de una persona en 3D que ha sido programada para morir. La verdadera violencia se encuentra en la calle todos los días. Enciende los informativos y ponte a ver cuánta gente ha muerto hoy por culpa de la violencia en el mundo. Esos asesinatos son de verdad. Esa es la violencia que realmente cuenta. Esas muertes sí cuentan. Y no la muerte de un personaje en 3D que ha sido creado para eso. Y estoy seguro de que a pesar de todo lo que acabo de decir, seguirá habiendo gente que siga pensando que realmente los videojuegos te hacen violento. Que hacen violenta a la población y al país en general. Bien, te voy a mostrar un top de los países más violentos del mundo. El más violento, Siria, como no, todos lo hemos oído. Irak, Afganistán, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Pakistán y Corea del Norte. Ahora, mírame a los ojos a través de la pantalla y atrévete a decirme que alguno de estos países tiene el más mínimo acceso
a los videojuegos, cuando lo cierto es que todos ellos tienen una política de cierre increíble y no les llegan las noticias de ningún lado del mundo, mucho menos les van a llegar los videojuegos y ninguna compañía de videojuegos decide exportar sus productos a esos países. Y ahora, por favor, déjame mostrarte cuáles son los países más pacíficos del mundo. Islandia, Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, Canadá, Japón, Australia y República Checa. Te podría citar varias compañías de producción de videojuegos que tienen la sede en estos países, pero puede que no los conozcas, así que voy a ir al más famoso. Fíjate en el número 8, Japón, que es uno de los países con más cultura de videojuegos del mundo, con más producción de videojuegos del mundo, y sede de Nintendo, que es una de las fabricantes de videojuegos y consolas más fuertes del mundo entero. Y si realmente después de todo lo que acabo de decir sigues realmente pensando que los videojuegos vuelven violenta a la gente, entonces no pienses que eres mucho mejor que esa niña repelente e ignorante y sin opinión propia que lo único que tiene es miedo, que intentaba convencer a la gente con ese miedo sin realmente tener ni idea de qué estaba hablando. Los videojuegos no vuelven violenta a la gente. La cultura vuelve violenta a la gente. Cuando estás en un lugar en el que sales a la calle y te roban, te atracan, eso es lo que realmente vuelve violenta a la gente. Cuando estás en una familia y un entorno que está descompuesto y tus propios padres te pegan y te maltratan, eso es lo que vuelve violenta a la gente. Pero definitivamente estar con un arma en 3D matando a un personaje en 3D, eso no vuelve a nadie violento, ¿de acuerdo? Porque para empezar, ni el arma ni la persona existen. Y cualquier persona que no sea un psicópata como estos que salen en la tele, lo sabe. Así que por favor, antes de volver a decir a vuestros hijos, nietos o amigos que los videojuegos te hacen violento, por favor, dedícate a preocuparte más por los entornos que sí que afectan a las personas. Y menos porque un grupo de gente se divierta viendo una historia y jugándola o jugando con amigos en línea. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y mi reflexión. No olvides compartirlo con tus amigos, padre, abuelo, madre, quien sea. En general, cualquier persona que esté estancada en el pasado merece escuchar esta información. Mis mejores deseos y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos. Ah, y por cierto, los videojuegos no te hacen violento, pero el lag sí. Ya está.